Hola Sapien, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de ciberseguridad. Con ustedes Gustavo Rodríguez. Gilberto Serrano. Y Daniel Aguayo. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, como todos los anteriores, pero en particular porque me veo involucrado en la operación y la ejecución de esa actividad, que son las funciones de los analistas de un SOC. ¿Y por qué? Porque como parte responsable del departamento, pues tengo que estar involucrado y ver que se ejecuten correctamente las tareas. Pero entrando aquí en tema, o ahora sí que en pláticas de qué es un SOC, me gustaría que pusiéramos aquí un contexto en la mesa. ¿Qué es un SOC? ¿Qué significan las siglas y quiénes lo deberían de utilizar, ¿no? Antes de poder definir las actividades de un analista? Sí, correcto. Pues bueno, las siglas, pues ya sabemos cómo les gusta aquí a los vecinos del norte utilizar tantas siglas y todo, ¿no? Que ya hasta nos hacemos bolas, pero bueno, SOC es Security Operations Center, ¿no? Que es no otra cosa más que un centro de operaciones de seguridad o de ciberseguridad. Uh-huh. Y la definición, pues es precisamente eso, ¿no? Las siglas lo dicen todo, es un centro de monitoreo formado por analistas que están dedicados a la ciberseguridad informática de una organización, ¿no? O de varias, porque, bueno, hay servicios externos que se encargan de monitorear varias, ¿no? No solo a una. ¿Y cómo es, quiénes deberían de tener un SOC? Pues ahora volvemos a la misma conclusión que en otras ocasiones, ¿no? Ideal, pues todos deberían, porque todos deberíamos estar preocupados por la seguridad de los datos, de la información, de la red, de los sistemas en general, de todos los activos, pues, de la empresa. Entonces, lo ideal deben de ser todos, ¿no? Pero con mayor razón, aquellos que efectivamente están obligados por cumplimiento, por alguna norma, ¿no? Que les exige que tengan esos implementados. Exactamente, ¿no? Como las empresas transportistas, como en el CityPath, sobre todo aquí en la frontera tema donde energético, estamos. todo tema de misión crítica, ¿no? Sí, correcto. Entonces, como decimos, prácticamente, o todos deberían de hacer, pero con mayor razón, haciendo un énfasis en ese tipo de empresas, ¿no? Correcto. Y bueno, planteando aquí parte de las actividades que hace un analista, ¿cómo podemos unificar todo lo que hemos venido platicando desde la respuesta a incidentes, la forencia, el monitoreo 24/7? ¿Qué es lo primero que hace un analista en el centro de monitoreo? ¿Qué actividad? Pues ahora sí que es el que se lleva el estrés de entrada, ¿no? Que está ahí mirando las pantallas y se encarga de estar ahí estando, pues ahora sí que viendo, ¿no? Las alertas que van surgiendo y darles la mejor gestión, ¿no? Para poder mitigar un incidente o prevenirlo, ¿no? Sí, yo aquí, bueno, voy a definir cómo trabajamos aquí en la oficina. Nosotros utilizamos el framework varios frameworks, pero particularmente utilizamos NIST, donde cuando estamos revisando un incidente, primero hacemos una identificación, y en esa identificación entran diferentes niveles. Nivel es el nivel 1, así lo voy a definir, el nivel 1 de ciberseguridad, y en analizar el nivel 1 lo que se hace es un triaje donde ve el alcance, el impacto que tuvo el incidente de seguridad. Está revisando, por ejemplo, IPs comprometidas, usuarios comprometidos, qué tipo de amenaza, si se conoce algo sobre la amenaza de Internet, con las diferentes herramientas que se te da como inteligencia de amenazas. Hace una pequeña investigación, pero no mucha a la vez responde, porque el analista de nivel 1 no tiene los skills necesarios, habilidades necesarias para poder responder a un ataque de estos. Existen aquí dentro de Tracer otros niveles con los diferentes ingenieros que tenemos. Está el nivel 2, donde este ingeniero nivel 2 ya tiene capacidades o habilidades sobre diferentes tecnologías. Por ejemplo, tiene capacidades sobre tecnologías de defensa como el firewall, el endpoint, un anti-spam, un IPS, un EDR, y conoce un tema de defensa, un tema de la parte de la ofensa un poco más a detalle, y es capaz de poder responder a un incidente en el nivel 2. Correcto. También tenemos nosotros la parte de un nivel 3, pero un nivel 3 ya tiene unos skills avanzados, habilidades avanzadas, las cuales, aparte de poder hacer toda una respuesta, tiene la capacidad de hacer pen test, por ejemplo, de hacer ataques de penetración, hacer forense digital avanzada. Incluso nosotros en la parte de nivel 3 del SOC tenemos la parte de recuperación de datos y tenemos la parte de desencriptación de ransomware, que ya lo hemos venido platicando en otros podcasts. Obviamente nosotros manejamos un tema ahí de una gestión de incidentes en Macetil, donde
En base a gestión de incidentes tenemos niveles jerárquicos y procedimientos de cómo hacer una escalación de un ticket, de un incidente, porque nada más, porque lo decía el analista, no se hace una escalación del ticket, ¿no? Porque este analista de nivel uno parte del triaje, su responsabilidad es clasificar la amenaza. Si es una amenaza de nivel bajo, medio, alto, pero se apoya de herramientas que le dan, por ejemplo, el CBS Score, pero lo que es el score de la amenaza, la severidad, también hay un campo que se le puede dar y ahí tiene la capacidad de decir el impacto que puedo tener dentro de la red, porque en base a la gestión de incidentes hay procedimientos que seguimos nosotros para poder hacer un reporte al cliente, para poder hacer una respuesta en automático, seguir un playbook. Entonces, esto nos ayuda a poder entender y tener una visión mucho más amplia. Y Sí, bueno, definitivo. como parte del NIST, también tenemos la parte de protección. Es bien importante que en un incidente de seguridad, hablando que ya estamos trabajando en un incidente, y ahorita voy a mencionar un poco el monitoreo que hacemos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un incidente, el analista de seguridad debe contener y que nos siga propagando y va muy de la mano con el incident responder. Pero particularmente, una de las funciones que siempre hace el analista de nivel uno es el monitoreo. Monitoreo, el cual es 24/7, porque el malware o los actores maliciosos, todo lo que está en el mundo, no tiene palabra de honor y a Sí, cualquier no, hora nos pueden no atacar, ¿no? descansa, ¿no? Y aparte como vienen o se dan de diferentes partes del mundo, pues es bien sabido que no tenemos el mismo uso horario, ¿no? Sí, sí, Cuando aquí es de totalmente. noche, ya es de día, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero digo, ahora sí que es 24/7 y hay, por ejemplo, horarios que son 8x5. Para un 8x5 lo mínimo que tú puedes tener son 3 analistas. Para cubrir un horario 24/7 lo mínimo que puedes tener son 10 analistas. Entonces, si te das cuenta, tú puedes empezar a trabajar con horarios quebrados para que estén monitoreando todo el tiempo, para que haya siempre un analista de nivel 2, por ejemplo, en un 24/7, por lo menos debe haber 2 analistas nivel 2 para que puedan cubrir aparte de la respuesta automática. No quiere decir que forzosamente el rol analista nivel 1 no tenga esa habilidad, pero la responsabilidad caería en el nivel 2. Y por lo menos en un 24/7, por lo menos lo mínimo que se debe tener es un nivel 3, que sea capaz de hacer una parte, por ejemplo, de Red Team y Forense. Es un nivel 3. Hay temas de tiempos de respuesta en base a gestión de incidentes, por ejemplo, la crítica, la media y baja en base a las políticas y SLAs que se definen con el cliente. Hay tiempos de respuesta a los que nos vemos comprometidos a responder a todo un incidente y sobre todo cuando es un compromiso de seguridad, es bien importante, ¿no? Y bueno, aquí podemos seguir mencionando el tema de NIST, pero no se quieren aportar aquí en tema de detección, cómo es que trabajamos, que lo mencionamos también en Incident Response. Sí, digo, antes de ahondar un poquito en eso, digo, que quisiera complementar lo que dijiste de que es muy importante porque me refiero a la parte de la cantidad de analistas que debe haber dependiendo de la cobertura, ¿no? Del monitoreo, que 8x5, 24/7, que ya dependerá del contrato que se haga, ¿no? Con la organización. Y sobre todo pensando en lo que se da mucho, ¿no? De que imagínate la cantidad de alertas que surgen en poco tiempo, ¿no? Para que un solo analista o dos analistas Sí. estén dándole seguimiento. Claro que hay herramientas que les ayudan un poco ahí a hacer lo que mencionabas de la clasificación y eso, pero sí tienen que tener esa habilidad de interpretación y dar pie o seguimiento ya de acuerdo a los estándares o los pasos que ya previamente se establecieron, ¿no? Para dar seguimiento a los incidentes. Sí, sobre todo en el tema, acaba de tocar un tema fundamental, el tema de detección. Nosotros, y lo voy a comentar nosotros porque siempre estoy involucrado en ese proceso, pero a través de fotones o sensores colectamos todo y hacemos una ingesta de datos, pero obviamente esa ingesta es una masa de datos gigantesca Sí, que le damos el lago de datos, pero aplicamos nosotros la inteligencia artificial y machine learning para que empiece a ver y entender falsos positivos, patrones de comportamiento y que ese lago de datos muchas veces no es tema tan relevante que el analista debe de revisar. Y para esto hay temas de eventos. Los eventos pueden dispararse de una política que se vio violada. O sea, que entró una página y se detonó una alerta de bloqueo en el firewall, pero a fin de cuentas en mi sistema TTPS yo lo veo reflejado como un evento. Pero un conjunto de eventos anormales pueden hacer una alerta. Y un tema de alertas, un conjunto de alertas hacen un incidente y se forman los casos. así Entonces, es. el analista aquí
obviamente pues tienen un chorro de casos, ¿no? Las herramientas que tenemos nosotros nos ayudan a poder entender toda esta masa de datos y que no se vuelva inoperable un SOC. Así es, ese fotón que mencionas, pues no es otra cosa más que un dispositivo, ¿no? Que se implementa dentro de la red que se va a monitorear. Y bueno, que hace esas veces de absorber toda la ingesta de datos o de eventos, o sea, los registros, los logs, pues, que luego ya los envía a la plataforma que utilizamos, pero ya de una manera, digamos, depurada, ¿no? Porque si no, pues sería una locura de millones y millones de registros, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta. Entendiendo que en un SOC, a veces las personas pueden pensar que es nada más estar monitoreando aplicaciones que trabajan con inteligencia artificial, machine learning y un montón de software y herramientas, ¿no? Pero ¿qué habilidades debe de tener los analistas de SOC dependiendo de sus niveles? Ahora sí que lo dejo abierto porque en primera instancia sé que deben de ser expertos en programación y demás, pero no sé si ustedes quieren extender un poquito más en esa línea. A ver, Gustavo. Pues mira, voy a mencionar el tema de, por ejemplo, algunas acreditaciones o certificaciones que hay, o más bien, no voy a mencionar porque son muchas, sino instituciones, sí, ¿no? Por ejemplo, está CompTIA, la cual tiene diferentes paths, por ejemplo, defensa de la red, seguridad, y hay diferentes carreras que pueden seguir dentro de esta organización. Está IC Council también. Particularmente nosotros elegimos el path de IC Council para ver el tema de forense, ethical hacker, el tema de defensa de la red, inteligencia de amenazas y todo esto. Es el path que elegimos nosotros, el de IC Council. Pero también hay temas un poquito, yo le llamo así, un poquito más avanzados, el tema de SANS. También pueden seguir el path de SANS y están esos organismos en los cuales pueden checar mucha información. ISC cuadrada es otro. Y hay diferentes organismos los cuales podemos seguir paths y entender más el tema de ciberseguridad. Hay unos que a lo mejor no son tan, no quiero utilizar la palabra profesionales, pero voy a decir lo que está en internet y que los podemos acceder como un contenido muchas veces gratuito, otros con bajo costo. Está TryHackMe o de la parte de Hackbox. También podemos acceder a ese tipo de plataformas y nos dan paths desde entender la cultura, un pensamiento de ciberseguridad del lado del hacker o del lado del analista del sombrero blanco, y nos empiezan a guiar, por ejemplo, temas de inteligencia de amenazas, caza de amenazas, entender lo que es, por ejemplo, sistemas operativos, que Exacto. Es algo fundamental. O sea, tienes que saber Linux, tienes que saber Windows como parte de las habilidades. Okay. Y estos paths nos ayudan a entender y tener una visión más amplia de lo que se necesita. ¿Y qué habilidades tienen? Pues no sé. No, digo, definitivamente, digo, por lo que compromete el puesto, es decir, la seriedad de que estás responsable de la ciberseguridad informática de una organización o más de una, pues definitivamente sí se tiene que tener cierto background o mucho background, dependiendo, porque por eso ya mencionaste tú los diferentes niveles, ¿no? Pero que obviamente se van obteniendo igual con la experiencia, ¿no? Pero de entrada sí se tiene que tener un background pues bastante completo, ¿no? Para poder entrar a esas áreas. Digo, tengo otra pregunta. ¿En qué momento, si una persona quiere contratar los servicios de un SOC, está en la disyuntiva de o contrato un SOC externo o implemento mi propio SOC? Digo, ¿qué opinan al respecto? ¿En qué casos deberían de contratar un externo o en qué casos podrían implementarlo? Voy a hablar de mi experiencia personal y lo voy a definir así. Hoy en día, si tú lo contratas externo, se lo puede ver como un SOC as a service. Y partiendo de que todas las empresas, como dijo Gilberto, deberían tener un SOC, pienso que cuando eres una empresa que no tienes el recurso para poder invertir en especialistas, puedes tener un SOC externo, un SOC as a service, donde no tienes que pagar todo el tema del conocimiento, el personal, correcto, el tema de muchas cosas que involucran tener el SOC como tecnológico, también todas las herramientas, y puedes hacer una contratación externa. Sin embargo, si tú eres una institución de misión crítica, forzosamente tienes que tener un SOC interno. Okay. Y te puedes apoyar, claro que sí, a tener un nivel 3 fuera de la infraestructura, porque entendemos que muchas de las veces no hay a lo mejor una especialidad muy a profundidad en organizaciones, porque llámese que no hay tiempo, inversión, el tema monetario. No, sin mencionar que está carente, ¿no? Ya lo mencionamos en otro episodio, está carente los analistas. La oferta de analistas. De los analistas. Entonces, forzosamente yo recomiendo aquí tener en un tema de misión crítica a una empresa grande que tiene que tener un SOC interno con sus empresas. Y esos lo pueden escalar a otro nivel con un SOC externo, pero
En esos casos es como yo lo implementaría. Sí, de definitivo, digo que cada organización tomará la decisión tomando en cuenta esos parámetros y muchas es cierto, o sea, como dice Gustavo, están por política obligados a tenerlo internamente, ¿no? Porque, digo, a pesar de que, como ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, desde el SOC, pues no estamos mirando realmente la información como tal. Es decir, yo no veo que dice un correo, un mensaje, etcétera. No estamos viendo la información, solo el tráfico o el tipo de tráfico, ¿no? Pero aún así, pues hay organizaciones, pues por el tipo de organización que son, pues muy celosas en ese sentido y no quieren enviar el tráfico a través de los fotones que ya habíamos mencionado, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos tanto en la red interna en un puerto espejo. Tenemos sensores para sistemas operativos, o sea, tanto Windows como Linux. Tenemos sensores para la nube. O sea, trabajamos con todo el tema de nube pública, Azure, AWS, Google. Todo eso lo trabajamos. Y empezamos a conectar todo por medio de las APIs que ya están desarrolladas. Y también podemos manejar un tema de API personalizada en caso de que no esté configurado, ¿no? Entonces, colectamos todo y empieza a hacer una chamba más enriquecedora para cuando el analista tiene que ver todos los logs y alertas. Perfecto. ¿Algunas recomendaciones que quieran hacer antes de despedirnos? Digo, pues más que nada de que independientemente de que se tenga interno o externo, pero sí es primordial de que se tenga un servicio de ese tipo para los tiempos que se están viviendo ya, ¿no? Donde los ciberataques son la cosa de todos los días, ¿no? O el pan de cada día. El pan amargo de cada día, ¿no? Y ahora sí que Dios nos libre de que nos caiga uno grave, ¿no? Sí, correcto. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, Sapiens, por su tiempo. Espero que haya sido de gran beneficio esta información que acabamos de dar. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales como Grupo Tracer y en Spotify, Amazon y Apple Podcast, que nos sigan como Cyber Sapiens. Y bueno, tenemos la fuerza del día de hoy, que aquí el buen Dani nos va a apoyar con ella. Bueno, que la letra dice: el analista de SOC es el corazón latente en el centro de operaciones de seguridad, asegurando la resiliencia y la protección de la organización. Entonces, con eso nos despedimos el día de hoy, agradeciendo por escucharnos y pues nos vemos pronto. Nos vemos al siguiente. Vamos Gracias. a pensarla y no pensarla tanto. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.